La fría noche cortó como una espada cuando el vagabundo se acercó al detective con un movimiento rápido, una mano firme sobre su hombro y la otra amortiguando cualquier sonido que pudiera escapar de sus labios. Su corazón se aceleró, sus dedos. Instintivamente alcanzó su arma de servicio, pero el áspero susurro que llegó al. Sus oídos congelaron su gesto: no hables. No hagas ruido. Su pecho se elevó y descendió a pasos desiguales, con los ojos muy abiertos fijos en el callejón oscuro donde las siluetas intercambiaban objetos a la tenue luz de una farola rota. Los cuchillos brillaron. Un segundo. Los paquetes cambiaron de manos. Y allí, detrás de él, temblaba un niño pequeño. Dedos atrapados en el abrigo roto del hombre, como si ese trozo de tela podría protegerla del mundo. Jessica entendió todo en un instante. Eso no fue un ataque. Fue una advertencia. Un gesto de desesperación que le había salvado la vida. Llevaban meses deambulando por las calles, padre e hija, compartiendo una hogaza de pan duro como si fuera un banquete. La niña, de no más de 7 años, lo miró fijamente. Confianza que ni el hambre ni el frío podrían quebrantar. Sus ojos azules brillaron. Con una fe inquebrantable, para Emily, su padre seguía siendo su héroe, incluso cuando el mundo los trató como invisibles. Él podría arreglar cualquier cosa, tranquilo. Cualquier dolor. Incluso cuando le dolía el estómago por el vacío, no se quejaba. Justo. Apretó su mano con más fuerza, como si ese agarre pudiera mantener sus manos juntas. Pedazos de una vida que se había desmoronado. Michael Carter llevaba la dignidad como una armadura, incluso cuando la miseria intentó sacárselo de la espalda. El rostro marcado por el sol y el dolor aún se mantiene. Rasgos del hombre que una vez dirigió las operaciones en el FBI, el mentón firme, la mirada que no se dobló. Le había enseñado a su hija que el honor era el único bien que nadie podía robar. Cuando otras personas sin hogar sugirieron atajos, robar comida de las mesas. Restaurante hurgando distraídamente en los bolsillos, se retiraría con un firme no. Nosotros no. Eso es lo que somos, cariño, murmuró, mientras acariciaba el cabello enredado de Emily. No nos pueden quitar esto. Pero en las noches silenciosas, cuando su hija dormía, el pasado lo perseguía como un fantasma. Michael Carter fue una vez uno de los agentes más respetados del FBI, un experto en el desmantelamiento de las redes de tráfico de armas. 15 años de inmaculado servicio. 37 casos resueltos. Vidas salvadas que nadie jamás contaría. Colegas o ellos admiraban. Los superiores confiaron ciegamente en él. Y Rebecca, su esposa, lo amaba. Con una intensidad que convertía cada peligrosa misión en algo llevadero. Hasta que todo colapsó. La muerte de Rebecca no fue un accidente. Fue una ejecución. Los traficantes Hunted descubrió su identidad, localizó a su familia. Frenos de coche. Cortar. La intersección cuidadosamente seleccionada. La camioneta que la atropelló pagó para estar ahí. Allí en el momento adecuado. La investigación fue enterrada incluso antes de comenzar. Alguien quería que desapareciera. Michael supo entonces que la podredumbre era muy grave. Más allá de lo que imaginaba. Sin nadie a quien recurrir, ahogado en dolor y desconfianza. Tomó a Emily y desapareció entre las sombras de las calles. Jessica Parker no era la detective que el departamento esperaba. A los 28 años. Hija de inmigrantes que trabajaron hasta que les dolieron los huesos para poner comida en la mesa. Ella había crecido en el lugar más violento de la ciudad. Vea el crimen y la pobreza de cerca antes. Incluso aprendiendo a conducir. Se hizo policía para ser el escudo de su barrio. Nunca lo había hecho. Pero ser joven, mujer y venir de la periferia significaba demostrar tu valía ante cada paso. Cada arresto, cada caso, cada mirada de escepticismo fue una prueba que podría fallar. Su determinación llevó al ascenso más rápido en la historia del distrito.
Pero el respeto seguía siendo una batalla diaria. Los veteranos la llamaron novata. Incluso después de 2 años con la matrícula de detective. Descartaron sus teorías en las reuniones, le arrojaban casos que nadie quería. Esa noche patrullando. Distrito de almacenes fue otro castigo disfrazado de presencia abierta en zona de bajo riesgo. 3 horas de caminata bajo las tenues farolas de la calle, viendo solo ratas y sombras, hasta que apareció. Los hombres en el callejón actuaron con precisión practicada, ajenos a los 3 pares de ojos que los observaban inmóviles en la oscuridad. Jessica capturó cada detalle. Mientras Michael la sostenía firmemente, las armas automáticas apenas escondidas debajo. Abrigos largos, la maleta que cambió de manos, llena de bolsitas blancas. Uno de los hombres se volvieron lentamente escudriñando la calle con la mirada, y los 3 detuvieron la mirada. Respiración. Incluso Emily pareció comprender la gravedad de ese momento, enterrando la carita en el pecho de su padre para amortiguar cualquier sonido. El agarre de Michael sobre el hombro de Jessica se hizo más fuerte cuando lo reconoció. Golpeó como un puñetazo. La cicatriz encima de la ceja izquierda. La forma en que el hombre cojeaba y arrastraba la pierna derecha, como consecuencia de un antiguo disparo. Víctor Cain. El mismo traficante de drogas al que había estado persiguiendo durante 2 años antes de que Rebecca muriera. Él. Aunque siempre escapaba, ¿quién sabía exactamente cuándo vendrían los golpes? Sucedió lo que hizo que los testigos desaparecieran antes de declarar. Ahora Michael entendió. ¿Por qué? Alguien dentro de la ley lo protegió. La entrega es mañana a medianoche. Muelle 7, la voz ronca de Cain resonó en el aire. Interrumpido. Asegúrate de que nuestro amigo de la estación mantenga alejados los coches. A Jessica se le heló la sangre. Alguien de su propio departamento estaba sucio. Hacia. Las piezas empezaron a encajar con cruel claridad, los casos que se desmoronaron. Sin explicación, los testigos que cambiaron su versión, las pruebas que se evaporaron. Ahora todo tenía mucho sentido. Michael soltó lentamente la mano que le cubría la boca, pero ella no dijo nada. Se quedaron paralizados, viendo a los criminales desaparecer en la noche, esperando. Largos minutos antes de atreverse a moverse. Tenemos que salir de aquí. Ahora, susurró, ya tirando de Emily del brazo. Tienen exploradores por todas partes. Jessica lo siguió sin dudarlo con la mente acelerada. Conocía los caminos ocultos, los calles olvidadas, avanzando con la confianza de quien había transformado aquellas laberintos en casa. Emily, con sus piernecitas cansadas, tropezó y sin pensarlo 2 veces. Michael la levantó en brazos varias veces. La niña se acurrucó contra su cuello exhausta, mientras el frío le mordía la piel. 20 minutos más tarde emergieron cerca del edificio de Jessica. Ella miró eso. Hombre que acababa de salvarla, viéndolo por primera vez no como un mendigo, sino como algo mucho más complejo. Sus movimientos eran demasiado calculados, su mira demasiado agudo, su conocimiento de Cain demasiado específico. Eso no fue una persona común y corriente sin hogar. Mientras subían las escaleras hasta el 3er piso, ella notó cómo él revisaba cada rincón, cada sombra, siempre colocando el cuerpo entre cualquier amenaza potencial y él. Hija. Emily dormía en sus brazos, demasiado confiada para un mundo tan cruel. El apartamento de Jessica era pequeño pero acogedor, un marcado contraste con la caja de cartón que había albergado a Michael y Emily durante 2 años. Los ojos de la chica se abrió cuando vio el instinto de supervivencia o la alianza forjada por la desesperación. Fue el reconocimiento silencioso que en aquel diminuto apartamento con un niño durmiendo cerca. En pocos pasos, habían encontrado algo más raro que la justicia, una razón para continuar. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas gastadas, pintando el suelo de un dorado pálido. Emily se despertó bostezando y frotándose los ojos antes de notar el vendaje en su rostro. El hombro del padre. Su carita se arrugó con preocupación infantil. ¿Te duele, papá?
Miguel. Sonrió a pesar del dolor punzante y sacudió la cabeza. No más, cariño, pero tú. Los ojos se encontraron con los de Jessica por encima de la cabeza de la chica, y allí estaba él. Verdad desnuda, el dolor era solo físico. El verdadero veneno corrió por las venas de la ciudad. Y estaban decididos a drenarlo hasta la última gota. Jessica servía café mientras Michael explicaba, cuidadosamente en verso. Editado para oídos de 7 años, porque no podían quedarse. Hagamos un viaje, como los que mamá amaba. La niña no lo cuestionó. Los niños entienden más de lo que los adultos creen, especialmente aquellos que ya aprendieron temprano el sabor amargo del miedo. Pero cuando Jessica se arrodilló, mientras ataba los cordones de las zapatillas de Emily, la niña susurró, la tía Jessica viene. ¿También? El silencio que siguió fue un cuchillo. Michael vio el conflicto en los ojos de Jessica, el juramento que había hecho a su placa, él. Lealtad traicionada, el peso de una batalla que no era la suya. Pero también vio el camino. Como sus dedos se apretaron por un segundo sobre el hombro de Emily antes de levantarse. No puedo dejarte ir sola, dijo, y no fue una promesa, fue una frase. Una elección irrevocable que la uniría a ellos, para siempre o hasta la muerte. Muerte. Salieron por la puerta trasera, como delincuentes, aunque eran los únicos. Gente en esa sucia ciudad que todavía tenía alma. Las calles estaban tranquilas, pero Michael lo sabía, los ojos de Hall estaban en todas partes. Cada cámara de seguridad, cada policía de ronda, cada informante en los callejones, todos estaban. Extensiones del hombre que durante años había vendido justicia por el precio justo. Necesitamos pruebas, murmuró Jessica, mientras Emily, distraída por un gorrión en el parapeto, no podía oír. Algo que ni siquiera Hall puede enterrar. Michael asintió. Conocía el escondite. Un apartamento abandonado en el distrito industrial, donde hace 3 años enterró cajas de documentos antes de desaparecer. Archivos que demostró no solo la corrupción de Hall, sino también la red que conectaba a Cain con los jueces, fiscales, incluso un senador cuyo nombre hizo sonreír a los periódicos. Si podemos llegar allí. Cuando lleguemos, corrigió Jessica, y el fuego en su voz encendió algo en Michael. ¿Quién creía que estaba muerto? Tomaron un autobús, mezclándose entre trabajadores y amas de casa. Emily, sentada en el regazo de su padre, señaló las ventanas y por un momento fue casi posible olvidar que estaban siendo cazados. Casi. El distrito industrial era un cementerio de sueños industriales. Fábricas abandonadas. Ventanas rotas como dientes podridos, olor a óxido y orina. Michael los tomó por vía indirecta, evitando las calles principales. Su cuerpo tenso era un mapa de recuerdos. Aquí se había escondido de un coche de policía, allí durmió 3 noches consecutivas bajo una lona, con Emily acurrucada contra su pecho. El edificio era un esqueleto de ladrillo rojo con la puerta cerrada con una cadena. Oxidado. Michael rompió el candado con un solo golpe del talón, revelando la húmeda oscuridad del interior. El olor a moho y a papel viejo los recibió como un suspiro. Espera aquí, ordenó, pero Jessica ya estaba detrás de él, pistola en mano, no el arma reglamentaria, sino una pequeña automática que había sacado del cajón de su escritorio. Cabecera. No soy tu sombra, Carter. Soy tu socio. Michael no discutió. No. Hubo tiempo. Las cajas estaban donde las había dejado, apiladas detrás de una pared falsa. Poisira. Cubría los archivos como nieve sucia. Michael abrió el primero y el pasado lo alcanzó. Como un puñetazo, fotos de Rebecca, notas escritas con su letra precisa, informes con sellos del FBI. Y en la parte superior, un sobre amarillento con una sola palabra escrita. Mano, traición. Dentro, una lista de nombres. Fechas. Transferencias bancarias. La firma de Ricardo Hall en documentos que autorizan la divulgación de pruebas. ¿Pruebas de qué? Nunca llegaron a la corte.
Jessica se tapó la boca con la mano. Dios mío. No solo protegió a Cain. Era su socio. De repente se escuchó un ruido en el pasillo. Pasos pesados, voces apagadas. Policía. No. Muévete. Michael cerró la caja con un chasquido. Corre. Lo que alguna vez fue una alianza para la supervivencia ahora se convirtió en algo más profundo. Michael vio en Jessica la misma determinación feroz que una vez había brillado. A los ojos de Rebecca, no un reemplazo, sino una fuerza nueva e inesperada, forjada en el fuego de la adversidad. Y Jessica, a su vez, no vio en Michael a un hombre roto por el pasado, pero un guerrero que ya había dado todo por amor y estaba listo para luchar de nuevo. Ya no puedo huir más, admitió Michael, con la voz ronca por el cansancio y la resolución. Emily merece más que vivir en las sombras. Jessica terminó de vendarle el hombro y sus dedos se detuvieron por un segundo. Más en su brazo, como si ese toque pudiera transmitir una promesa. Entonces, hemos terminado con esto. Para ella. Para todos nosotros. Esa noche, después de revisar cada cerradura 2 veces y empujar los muebles contra la puerta, velaron juntos. Emily dormía entre ellos en el sofá, su pequeña mano sosteniéndose mutuamente como un vínculo frágil pero inquebrantable. Pocas palabras se intercambiaron, pero el silencio no fue incómodo, era el de 2 soldados al margen. Esperando la batalla, unidos por una misma misión, proteger la inocencia que descansaba entre ellos. Cuando Emily se despertó de una pesadilla y llamó a su padre, ambos se movieron al mismo tiempo y sus manos se encontraron sobre el cuerpo tembloroso de la mujer. Niño. Está bien, cariño, susurró Michael con la voz quebrada. Estás a salvo. Ambos estamos aquí. Jessica acarició el cabello de la niña, cantando una canción de cuna que ella misma. Mi madre había estado cantando durante años. Emily volvió a quedarse dormida, pero ninguno de los dos se alejó. Permanecieron allí formando un círculo protector a su alrededor hasta la luz de la mañana. Rompió las ventanas. Algo cambió en esa larga noche silenciosa. Ya no eran extraños unidos por oportunidad. Eran una unidad. Un equipo. Algo que con el tiempo podría convertirse. Una familia. Durante las siguientes semanas, esta improbable familia se solidificó cimentada por el peligro y determinación. Jessica utilizó su acceso a las bases de datos de la policía, mientras Michael aplicaba su experiencia analítica en el FBI. Trabajaron después. Emily dormía, extendía documentos sobre la mesa de la cocina y conectaba puntos. Lo que los llevó cada vez más a la red de corrupción. Emily, a su vez, floreció bajo el cuidado de Jessica. La chica que solía ser silenciosa y retraída, empezó a reír de nuevo, llamando a Jessica por su nombre, ordenando la mesa para 3 sin que nadie lo pida. Michael compartió sus conocimientos con cautela, le enseñó a identificar vigilancia, variar rutas y borrar huellas. Digital. Ella aprendía rápido, impulsada por una sed de justicia que igualaba la suya. Una de esas noches, mientras analizaban manifiestos de carga, sintieron sus manos. Sonó al llegar al mismo documento. Ninguno de los dos se alejó. Inmediatamente. ¿Y cuando esto termine?, preguntó Jessica en voz baja, con los ojos fijos en las páginas. Pero la mente ya está más allá de ellos. Michael miró hacia la habitación donde Emily dormía pacíficamente. Intenta darle una vida normal. Si todavía recuerdo cómo es una vida normal, puedo ayudar, ofreció Jessica. Demasiado rápido, como si las palabras se le hubieran escapado antes de que pudiera contenerlas. Luego añadió apresuradamente, con Emily, quiero decir. Ella necesita estabilidad. Rutina. La investigación reveló el verdadero alcance de la traición de Hall. Durante 15 años había sido él. El hombre de Cain en el interior, aceptando sobornos que comenzaron siendo pequeños pero crecieron. Se convirtió en cientos de miles de dólares. Encontraron cuentas en el extranjero. Rastreos de llamadas, registros de reuniones, pero necesitaban más.
Necesitaban prueba concreta del próximo envío, algo que obligaría al FBI a actuar. Las pruebas que reunieron pintaron un cuadro claro: el cargo de esa noche no fue solo drogas y armas. Era algo más grande. Algo con implicaciones internacionales. Interceptaron comunicaciones sobre una carga útil especial que había puesto tan nervioso a Hall, que había triplicado su salario habitual. Lo que llegó al Muelle 7 valió la pena. Matar para proteger. Incluso en los días más intensos aparecieron pequeños momentos de normalidad. Emily empezó a llamar a Jessica para que le ayudara con lecciones improvisadas. Michael le enseñó a leer y escribir usando libros de la biblioteca y periódicos viejos. Una tarde llegó Jessica en casa con un vestido usado para Emily, amarillo con florecitas. La alegría de la niña por tener algo bonito que ponerse hizo que a Michael se le llenaran los ojos de lágrimas. ¿Puedo usarlo cuando regrese a la escuela?, Emily preguntó esperanzada. Por supuesto que sí, prometió Jessica, encontrando la mirada de Michael por encima de su cabeza. Del niño. No fue solo una promesa sobre la escuela. Se trataba de un futuro. En normalidad. Sobre la vida por la que luchaban. Michael observó a Jessica trenzar el cabello de Emily, enseñarle canciones, leerle historias y se dio cuenta de que su hija había encontrado algo que se había perdido desde su muerte. Rebecca, no un reemplazo, sino un nuevo tipo de amor maternal, valioso por derecho propio. Las advertencias comenzaron a escalar. Primero un ladrillo arrojado a la ventana. Jessica, acompañada de una nota: deja de cavar o cava hoyos. Posteriormente el osito de peluche de Emily, el que había llevado durante 2 años mientras huía, fue encontrado destrozado en la puerta de su casa. El mensaje era claro: podían llegar al niño en cualquier momento. Michael quería huir. Toma a Emily y desaparece de nuevo. Pero Jessica lo detuvo. Si nos presentamos ahora, ellos ganan. Emily pasará toda su vida mirando el hombro. Tomaron la decisión más difícil: enviar a Emily a quedarse con la prima de Jessica en otro estado. La niña lloró aferrándose a su padre, sin entender por qué tenía que irse. Vendrás a buscarme pronto, ¿verdad, papi? Te lo prometo, cariño, susurró Michael, grabando en su memoria el peso de los bracitos de ella en su cuello, el olor de su cabello, la confianza en su voz. Todo esto va a terminar pronto. Después de que Emily se fue, la casa quedó vacía, pero Michael y Jessica podían deambular libremente. Tomar mayores riesgos. Solo había una oportunidad de obtener la prueba que anularía todo. La noche del envío estarían allí. Lo grabarían todo. Pasaron los días restantes preparándose, reuniendo equipos, trazando rutas de viaje. Escapar. El apartamento que brevemente había hecho eco de las risas de los niños ahora era una sala de estar de guerra. Los mapas cubrían las paredes. Fotos de vigilancia se alineaban sobre la mesa. Las armas fueron limpiadas y cargadas. Pero en los momentos de tranquilidad, sus ojos se posaron en los dibujos de Emily sobre la mesa. Refrigerador con el vestido amarillo colgado en el armario, y recordaron por qué estaban. Lucha. Una de esas noches, agotados por la planificación, se quedaron dormidos en el sofá, con la cabeza Jessica apoyada en el hombro de Michael. Se despertaron avergonzados, pero no lo hicieron. Se fueron inmediatamente. La soledad que ambos habían cargado durante tanto tiempo había encontrado respuesta mutua, incluso si ninguno estaba listo para decirlo en voz alta. Alto. La trampa, en retrospectiva, era obvia. El dato anónimo sobre el paradero de Jessica. El rastro es demasiado fácil de seguir. Cuando se dio cuenta ya era demasiado tarde. 4. Los hombres la rodearon en un almacén abandonado. Hall quería enviar un mensaje. Quería que Michael encontrara su cuerpo como una advertencia. No contaban con que Michael llegara tan rápido. La pelea fue brutal. Desesperado. Michael se movía con precisión letal, usando lo que tenía a mano,
una barra de hierro se convirtió en una lanza, una cadena se convirtió en el látigo. El disparo resonó 2 veces y las balas rebotaron en el cemento a centímetros de la cabeza de Jessica. Derribó al tirador. Rodaron por el suelo, luchando por el control del arma. Al final, no fue el entrenamiento el que ganó. Era la terquedad de un hombre que ya había. Lo perdí todo y no estaba dispuesto a perder nada más. Michael salió de la pelea como una fuerza de la naturaleza, respirar con dificultad, los nudillos en carne viva. Sangre goteando del labio partido. Pero vivo. Y lo más importante, estaba viva. Jessica estaba temblando, no de miedo, sino de algo más profundo, algo que no encajaba. ¿Palabras? Sus ojos se encontraron con los de él, y allí, entre el olor a pólvora y el peso de la. En silencio hubo un entendimiento que ningún guión de Hollywood podría capturar. No hubo ningún beso dramático. No hubo declaraciones de amor radicales. Solo él. La mano extendida de Michael, firme y segura, levantándola como si dijera: todavía estamos aquí. Todavía luchamos. Y luego, antes de que pudieran moverse, la atrajo hacia él. No fue un abrazo. Pasión, pero supervivencia, 2 cuerpos que se habían enfrentado al infierno y emergieron. Al otro lado, temblando pero intacto. Pensé que también te había perdido, dijo. Susurró contra su cabello, su voz ronca, como si las palabras hubieran sido arrancado de un lugar que dolía al tocarlo. Jessica lo abrazó con la misma intensidad, los dedos clavándose en su espalda, como si pudiera anclarlo allí, en él. Presentes, lejos de los fantasmas que aún los perseguían. Viniste por mí, ella. Respondió con la voz entrecortada. No era necesario. Pero llegó. Y en ese momento, entre cuerpos caídos y el eco lejano de las sirenas que se acercaban. Entendieron, no importaba lo que viniera después. Lo afrontarían juntos. Cuando finalmente se separaron, fue Jessica quien rompió el silencio, sus dedos. Manos suaves limpiando la sangre de su rostro con una delicadeza que contrastaba con la violencia en los últimos minutos. Emily necesita que su padre regrese, dijo y. En esas palabras había una promesa. Terminemos con esto de una vez. Lo que siguió fue una tormenta orquestada. El asalto del FBI al Dock 7 fue coreografiado con precisión militar, los reflectores cortaron la oscuridad, agentes surgiendo de todos lados como sombras tomando forma. La tripulación de Kane no tuvo ninguna posibilidad. Las armas que encontraron en el almacén no eran mercancía común, eran fusiles de asalto, lanzagranadas, explosivos. Suficiente para reducir los bloques a escombros. Destinado a células terroristas. 1. Arsenal que haría tragar saliva incluso al más cínico de los burócratas. Y luego vino. Hall llegó al lugar con la arrogancia de un hombre que todavía cree estar en el lugar correcto. Control, solo para encontrarse con un asedio de chalecos antibalas y miradas frías. En el momento en que sus ojos se encontraron con Michael, vivo, de pie, flanqueado por agentes federales, era tan dulce que Jessica casi podía saborearlo. La máscara de la superioridad de Hall se derrumbó en cuestión de segundos. 30 años de servicio inmaculado. Se derrumbaron como un castillo de naipes en una ráfaga de viento. Las esposas en su muñeca hicieron un clic que resonó como justicia. Nunca creímos que te habías dado la vuelta, Carter, dijo Brooks, el ex socio. Michael, estrechándole la mano con un respeto que no necesitaba palabras. Bien. Volver. La reinstalación fue un acto simbólico, pero lo que vino después fue real, el nombre de Michael. Limpio. Jubilación restaurada. Vuelve el honor. Pero el verdadero golpe. El maestro llegó cuando el alcalde le ofreció el puesto que Hall había mancillado. Jefe de policía. El departamento necesita a alguien que sepa lo que es luchar por el lado correcto. Miguel aceptó. Con una condición. Jessica Parker sería su compañera en la renovación. El silencio que siguió fue roto por su suave risa. No en burla, sino en un entendimiento que solo ellos compartían.
El departamento te necesita. En este papel, dijo mirando a Emily, quien en la pantalla de una tableta al fondo saludó desde la casa de su prima. Pero Emily necesita estabilidad más de 2 padres en primera línea. Aceptó un puesto de consultora, horario regular. Influencia sin el peso de la insignia. El alcalde entendió. A veces las batallas más difíciles. Los acontecimientos importantes no se libraron en las calles, sino en pequeños gestos de reconstrucción de la que se había roto. El reencuentro con Emily fue un huracán de risas y lágrimas. Corrió por el lobby del aeropuerto como un tornado con trenzas y una mochila de colores, lanzándose a los brazos de Michael con una fuerza que casi lo derriba. Papá. Papá. Tía Marle me llevó a ver ballenas. Y me comí un helado más grande que el mío. Cabeza. Pero cuando sus ojos se posaron en Jessica, parada unos pasos detrás. Con una sonrisa tímida, Emily se soltó como si hubiera sido atraída por un imán. Corrió hacia ella y envolvió sus piernas en un abrazo que era mitad afecto, mitad afirmar. Tú también eres mía, murmuró contra el abrigo de Jessica como si temía que ella volviera a desaparecer. Esa noche mientras la acostaban, su cama, en su cuarto, en la casa. Eso finalmente se estaba convirtiendo en un hogar. Emily los miró a los dos con ojos muy, muy pesados. Durmió y preguntó, ¿van a ser mis padres ahora? Michael y Jessica intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de la chica. No hubo prisa. No hubo necesidad de etiquetas. Somos familia, respondió Jessica, pasando dedos por el cabello de Emily. Eso es lo que importa. Bien, murmuró Emily, ya medio dormida. Porque papá sonríe más cuando tú está aquí. Y era verdad, porque este amor era real. Jessica se unió a ellos y Emily, con una sonrisa que iluminó la habitación más que cualquier otra cosa. Cualquier lámpara, agarró ambas manos y las abrazó con fuerza. Te amo, papi. Te amo, Jessica. Las palabras salieron como un suspiro. Sincero e ingrávido. Nosotros también te amamos, mi amor, respondieron al mismo tiempo con los ojos encontrando sobre la cabeza de la niña. No necesitaron más palabras. No. Necesitaban promesas solemnes. Ese momento ya era una promesa cumplida. Más tarde, cuando el apartamento cayó en el silencio de la noche y Emily se quedó dormida. Con una sonrisa en los labios, Michael encontró a Jessica en el porche con los brazos apoyados en la barandilla, mirando la ciudad que nunca dormía. No hubo preámbulos. No. Hubo vacilación. Se arrodilló junto a ella con el pequeño estuche de terciopelo ya en su lugar. Desgastado por el tiempo que pasó guardado en tu bolsillo, esperando este momento. Jessica Parker comenzó con la voz ronca por la emoción. Tú nos salvaste. Yo y él. Emily. Cuando no teníamos más que miedos, tú nos diste esperanza. Cuando el mundo nos dio la espalda, tú te quedaste. Cuando pudiste haber seguido adelante. Elegiste llevarnos contigo. Abrió el estuche y la luz de la luna se reflejó en el diamante. Sencillo pero lleno de significado. No te estoy pidiendo que seas lo que Rebecca. Él era. Te estoy pidiendo que seas lo que Emily necesita y lo que nunca supe. Lo merecía. Que seas mi compañero en todo, en las batallas, en las victorias, en silencios y risas. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas corrieron por el rostro de Jessica antes de que pudiera responderle. Ella lo levantó, sus manos temblorosas sostenían su rostro como si quisiera. Memoriza cada golpe. Michael Carter susurró con la voz quebrada, me mostraste lo que es el verdadero coraje. No el coraje para enfrentar un arma, sino el coraje para. Toma la mano de tu hija y prométele que todo estará bien, incluso cuando el mundo colapsó. El coraje de volver a amar, incluso con el corazón roto. Sí. 1000 veces sí. Pero luego, mientras él deslizaba el anillo en su dedo, ella sostuvo su mano y sonrió entre lágrimas. Pero hay una condición.
Lo que sea, respondió él sin dudarlo con los dedos todavía entrelazados con los de ella. Se lo dijimos a Emily juntas. Esto también es de ella. A la mañana siguiente el olor a panqueques y chocolate caliente llenó el apartamento. Incluso antes de que Emily abriera los ojos. Princesa, comenzó Michael sentándose en el borde de la cama mientras Jessica se arrodillaba a su lado, tenemos algo para preguntarte. Los ojos de la chica se abrieron, saltando entre los dos con tanta esperanza brillante que casi eclipsaba el sol de la mañana. ¿Se van a casar? ¿Puedo ser la dama de honor? ¿Puedo usar mi vestido amarillo? Se rieron, un sonido tan puro, tan lleno de alivio y alegría, que pareció llenar cada rincón de su improvisado hogar. Sí a todo, confirmó Jessica, tirando Emily en su regazo. Seamos una verdadera familia. Ya lo somos, corrigió Emily, con la simple y absoluta sabiduría de un niño que entiende más que cualquier adulto. Ahora es solo oficial. Y allí, con la luz de la mañana entrando por la ventana y el ruido de la ciudad despertando. Afuera, Michael y Jessica comprendieron algo que ninguna palabra podría expresar, Los finales más bellos no eran puntos finales. Eran comas. Hace una pausa para respirar antes. Para empezar de nuevo. Segundas oportunidades que llegaron cuando ya habías parado. Creer en ellos. La boda fue pequeña, pero no por falta de amor, sino por exceso de significado. Sucedió en el mismo parque donde Michael y Emily habían dormido bajo las estrellas. Cuando el mundo era un lugar frío y la esperanza era una moneda escasa. Esta vez, sin embargo, el cielo estaba despejado y las invitaciones habían sido aceptadas por los compañeros uniformados por la familia. Jessica e incluso los agentes del FBI que habían ayudado a limpiar el nombre de Michael. Emily, radiante con el vestido amarillo que ella misma había elegido, caminó por el pasillo. De pétalos como si fuera una reina en su coronación, arrojando flores solemnemente en el suelo con una concentración que hizo sonreír a todos. Michael sintió el peso de otra vida, otro juramento, otro amor. Por un segundo. Se permitió recordar. A Rebecca le hubiera encantado eso. Me hubiera encantado la fuerza de Jessica. Su devoción por Emily, la forma en que miraba a la niña como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Ella lo hubiera aprobado, murmuró para sí mismo. Mientras Jessica sonreía entre lágrimas al escuchar el sí que los haría uno. Familia ante la ley. Y cuando el juez los declaró marido y mujer, fue Emily quien gritó más fuerte, saltando arriba y abajo. En su lugar como si ella fuera la que acabara de ganar el mundo. Finalmente. Exclamó y la risa que siguió fue contagiosa, llenando el aire como música. El beso selló la promesa. Y cuando Michael se alejó fue para encontrar los brazos de Emily envolviéndose alrededor de sus piernas, completando el círculo. No había más espacios. Vacío. No había más sombras entre ellos. Simplemente amor, tangible, real, tuyo.